Buenos días, sed bienvenidos. Hoy vamos a abordar las consultas que con 4 mutaciones han de llevarnos ante la vasija sacrificial, el caldero, donde las antiguas culturas ofrendaban lo mejor a los ancestros y las divinidades. En el ámbito de la cultura media, lo que significa, quiero decir, urbanita, la civilización, la contemporaneidad, el caldero hace alusión a la superestructura cultural, donde metiendo los alimentos crudos, tal como se cogen en su apariencia elemental, por medio de la cocción, en el ámbito del consultante, por medio del acervo cultural que posee y tiene al alcance, pues combina los distintos elementos conforme a una receta, ya sea de orden culinario, técnico o espiritual, y lo que en principio aparece crudo en su base elemental, lo transforma en un digno condimento para la sociedad en la que se desenvuelve. Este es el complementario terminal que vamos a tener en el día de hoy. El primer escalón lo iniciamos con lo receptivo, el sagrama número 2, que tiene la misma potencia que expresiva, elevado logro, propicio y perseverante que lo creativo, con la singularidad diferenciadora de que lo creativo tiene capacidad para idear, mientras que lo receptivo, la suya es para llevar a efecto aquello que ya previamente le ha ordenado lo creativo. De manera que si se adelanta significa extravío. En términos generales podemos también definirlo como capacidad de respuesta natural. No me adelanto a hablar ni a proponer, sino que me limito como la Tierra a en cada momento de la evolución dar los frutos que ya el cosmos ha depositado en el interior. Tiene, a diferencia de lo creativo, también el subrayado de abnegación, por cuanto que lo creativo se resuelve en el campo de la idea y lo receptivo ha de llevarlo en términos materiales, espaciales a la práctica, al parto. Bien, dentro de este contexto muta la línea segunda, llevándonos transicionalmente al hexagrama 7, la tercera al 15, la cuarta al 16 y la sexta al 23. La línea segunda de lo receptivo, central en el trigrama inferior, nos dice: centrado y disciplinado conforme al orden de la vida ordinaria, y nada va a quedar sin ser debidamente atendido. De manera que nada de echar las campanas al vuelo tras ideas, ya sean propias o del entorno, sino limítate a cumplir con los deberes con los que estás vinculado según tu posición y responsabilidad, y nada de lo pertinente y de lo necesario va a quedar sin ser atendido. El complementario transicional, que es el ejército, el sagrama número 7, lo que viene a indicar prismáticamente para este consultante es atenerse en este estado de cumplimiento sabio en relación a lo que se posee y la necesidad a cubrir de manera disciplinada. La línea tercera, que muta sobre la anterior, le dice al consultante: no hace falta aquí para nada, sería contraproducente en relación a lo que debes, pujar por adquirir notoriedad. Que te vean, que te reconozcan, son motivos de inquietud subjetiva tuya.
Lo que debes hacer, puesto que ya tienes una responsabilidad, es cumplir con aquellas que tienes, equilibrando los extremos, como indica el transicional, la modestia, que ni permite exceso ni carencia, sino que sitúa el fiel en el centro, a cumplir con justicia. La cuarta línea, primera del trigrama exterior, de lo receptivo, le dice al consultante textualmente que lo que tiene delante es una bolsa atada y que no se le imputa ni falta ni elogio, pero que el mero hecho de la simbología implica cautela y circunspección. El complementario transicional aclara en profundidad la actitud que debe tener el consultante. Es el 16, el entusiasmo. Esta característica del entusiasmo lo que en realidad representa es el espíritu de la música interior y lo que requiere es la finura de oído suficiente como para no desentonar con la vibración del medio, con el ritmo, con la canción. Y extendiendo el oído, cuando se haya percatado empáticamente de aquello que se cuece, entonces será momento de hacer lo que proceda. En la sexta línea, teniendo en cuenta que estamos en el hexagrama de lo receptivo, es decir, si va en seguimiento haya conducción, si se adelanta hay extravío, y estamos en la cumbre, pues obviamente aquí hay una advertencia importante de extralimitación de la propia circunscripción. Por tanto, el complementario transicional aventura a priori el derrocamiento por medio del arquetipo 23, es su faz negativa. Una única línea ya has traspasado tus límites, ahora toca el derrocamiento por pretender usurpar el sitio de lo creativo. Veamos la parte positiva de este Sagrado 23. Pues antes que emprender, fomentar la base con generosidad. Penetra en profundidad y transforma con claridad en alto logro de civilidad. El siguiente arquetipo es el de la espera. Tenemos nubes en lo alto del cielo, pero todavía no podemos lanzarlas para que produzcan lluvia. De manera que el contexto general de la espera, sin inquietudes a ser posible. Veamos, sin embargo, el contexto de las líneas. Muta en la primera, que lleva el 48, la cuarta, que lo hace el 43, la quinta, que lo hace al 11, y la sexta, que nos lleva al hexagrama número 9. Primera línea de la espera. El texto oracular y trascendente le dice al consultante: espera en la pradera. La pradera era el lugar antiguo antes de entrar en los compromisos que iban a realizarse dentro de la ciudad, generalmente fortificada, ¿no? Como estamos en un lugar común y todavía no debemos comprometernos, sino limitarnos a compartir lo fundamental. De hecho, el arquetipo transicional así nos lo muestra por medio del pozo. Se puede compartir con los compañeros el agua, pero evitar el contraer en este contexto de la espera un compromiso mayor. La siguiente línea en mutación es ya la primera del trigrama superior y es la cuarta, y le dice al consultante: oye, sal de la obcecación en la que está, que es un pozo de pasión, y te gobierna una debilidad, como indica el complementario 43. Hay que tomar una resolución, debe estar alertado a ti en tu propia ciudad, porque si gobierna una debilidad, aunque sean 5 líneas ya, esto implica que hay que saber quitarla de en medio, no disimular tus propias deficiencias en relación a esa debilidad que te gobierna,
no tomar las armas para tratar de desalojarla violentamente, pero sí necesariamente hay que dar un paso positivo en una orientación creativa. La quinta línea central del trigrama superior dice, habiendo ya el consultante asumido los dictámenes anteriores, que come y bebe en paz, conjugando las energías yin y yang de manera pacífica, así que vayan produciendo elementos creativos y desalojando elementos inadecuados. Este arquetipo es el hexagrama número 11, la paz. Y la línea sexta dentro de este contexto de espera, pues ya al final, pues se ha pasado el tiempo de la espera de aquello que ideal y subjetivamente y equivocamente esperábamos a la vista de que lo que llega, el tren pasó de aquello, o no ni siquiera salió, no estaba en relación con nosotros y sí que debemos disponernos, el consultante debe disponerse en este contexto a honrar a los tres huéspedes invitados, dice literalmente el texto, lo cual no quiere decir que sean tres héroes, tres personas no invitadas, sino que a la que esté abierto a las nuevas circunstancias que han de llegar, que las honre debidamente y para ello, pues por medio del transicional, que es la fuerza domesticadora de lo pequeño, ese grama número 9, que no tiene una gran capacidad de transformación física, pero que dirigido al propio carácter puede limar todas las asperezas que vieran de manera abrupta encajar algo que no era lo que esperaba. Pulir cera, dar cera y desbastar para poder encajar aquello que viene. El complementario final finalmente penetra por lo aparencial y elevando con claridad transforma en civilidad. El siguiente arquetipo es el del acercamiento de lo superior a lo inferior para poder tener un análisis con proximidad, pero también, y subrayo esto, porque en la proximidad puede uno decir, uy, qué bonito esto, me meto, pero si lo hace sin previsión, como augura el complementario transicional a la persona negligente, perdón, como augura el propio acercamiento, el 19, a la persona negligente lo va a sorprender por imprevisión la desventura antes de consumar. De manera que analizar con proximidad, pero también con larga capacidad de previsión. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 7, la tercera al 11, la cuarta al 54 y la sexta al 41. La primera línea del acercamiento, que por cierto está en consonancia con el tiempo del consultante y su pregunta, vale, puedes sumarte a esta corriente de pensamiento, de idea, aquello en lo que pretende. Puedes acercarte a analizar con previsión, pero disciplinadamente, como haría el ejército, localizando un objetivo de necesidad, sabiendo al mismo tiempo recurrir a los potenciales que realmente se tiene y con sabiduría disponerlos estratégicamente para disciplinarse conforme a ello. La línea tercera, que lleva el hexagrama número 11, dice, sin embargo, en este acercamiento a lo que pretende en esta etapa posterior a ese disciplinado objetivar, pues está que no vaya a prevalecer el sentido de confortabilidad. Es más, si es que lo descubres en ti, todavía estás a tiempo y es una advertencia seria de corregirlo, porque no se trata de acercarse para confortabilidad recíproca, sino para poder conjugar con la debida energía la, las energías yin y yang
de una manera perfectamente complementaria, que lo que promuevan sea lo creativo y el desalojo de los elementos de vulgaridad, como es, por ejemplo, a priori, ese sentimiento de autocomplacencia para, ay, nos acercamos para disfrute y goce. La línea siguiente en mutación, en la cuarta, dentro de este contexto de acercamiento y habiendo ya previamente asumido las anteriores, pues aquí se produce un acercamiento perfectamente cabal, que tiene como complementario transicional el arquetipo número 54, cuya denominación es la concubina o la desposanda, y que en términos concretos, prismáticos para el consultante, abreviando, es subordinar, sí, se reconoce el deseo visceral y biológico del corazón, pero en el contexto de la civilización, el emprendimiento tras el deseo este sería inadecuado. Por tanto, un acercamiento cabal debe someter por la eternidad del fin la pasión y el capricho al deber, que no emprender por el gusto. La sexta línea, dentro del acercamiento, pues dice, ya ha debido el consultante haber superado dificultades intrínsecas importantes y haber hecho las pertinentes modificaciones, tanto en sí mismo como en su propuesta hacia el exterior, y en este acercamiento ya hay un grado de magnanimidad importante, de manera que sabe poder acercarse, pues gobernando los principios de compulsividad, de pasión, de capricho, para someterlo a un elevado criterio de autogobernación, tanto de sí mismo como del objeto de la consulta. De manera que, penetrado con profundidad por lo apariencial, penetrando con profundidad por lo apariencial y transformando con claridad en elevada civilidad. El siguiente arquetipo que nos encontramos es una alta torre, la visión, la contemplación, la de un rey que visita las comarcas para ver cómo se desenvuelven los principios, la de un sacerdote que está pendiente de lo celeste, pero también de no confundir al pueblo. Se ha cumplido la ablución, pero no el sacrificio, de manera que muchísima seriedad a la hora de oficiar. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 59, la línea tercera al 53, la cuarta al 12 y la quinta al 23. La segunda línea dentro de esta torre atalaya, pues estamos en el segundo peldaño, es todavía un peldaño muy bajo. El consultante lo refiere todo centrípetamente a cómo lo hago yo. Igualito lo hace aquel, permitirme la expresión así excesivamente familiar. Lo mismo lo hace aquel que lo hago yo. Mira cómo lo hago yo y no cómo lo haces tú. Es decir, esta visión es totalmente impertinente para un juicio crítico de valor que pretenda acercarse a los objetivos, si es que tal palabra puede emplearse de manera generalizada y en términos absolutos. Bien, lo cierto es que no tiene visión y es centrípeta y todo lo dirige hacia él. De manera que lo que debe hacer es tomar visión del complementario transicional, que es el 59, y que promueve la disolución de los apegos egoicos en el interior en función de un más alto vínculo espiritual, para con ello poder abarcar más campo de humanidad. La tercera línea, dentro de este contexto y habiendo asumido ya estas instrucciones muy pertinentes y necesarias por parte del consultante, pues dice, ahora no te dejes, no vayas a juzgar la obra o el proyecto
por tu ilusión sentimental, sino busca una auditoría, ya sea externa o tú mismo, haz un balance de pérdidas y ganancias que realmente te diga, has ganado esto y has perdido aquello otro, y en función de esto, pues arbitra un campo de evolución gradual que tienda hacia elevación vertical y que acabe siendo de manera ejemplar, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 53, la evolución. La cuarta línea, ya asumido los anteriores dictámenes, sitúa al consultante con la capacidad de poder moverse por dentro de la corte como huésped de un rey. Eso sí, teniendo en cuenta el complementario transicional que es el 12. El 12 es un hexagrama en el que prevalecen los elementos vulgares en ascenso. Y en ese contexto, el noble lo que debe y hace es buscar, aunque tenga que padecer carencias y soledad, buscar amparo en su esencia espiritual. De manera que a eso debe someter con ese estado interior, deberá poder moverse para hacer un análisis del entorno con la cuarta línea. La quinta línea, dentro de este contexto de elevación, que representa a un sacerdote, a un medium, a un rey que visita las comarcas, pues dice, el noble al participar en la gobernación, lo primero está sin defecto y de aquello que se ocupa es de fomentar la base con generosidad, como indica en su aspecto positivo el hexagrama 23, que lejos de pedir a una estructura que haya dado lo máximo y que por tanto se rompería, es fomentar la base con generosidad. De manera que penetrando con profundidad transforma con claridad en elevada civilidad. El siguiente arquetipo con que nos encontramos en la consulta es el hexagrama 25, arquetipo de la inocencia, un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía entre lo celeste y el primogénito terrestre. No hay pérdida porque siempre que no haya segundas intenciones y que se persevere en la ingenuidad esencial sin que de ella nos desvíen encuentros imprevistos. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al hexagrama 12, la segunda que nos lleva al 10, la tercera al 13 y la quinta al 21. La primera línea dentro del contexto de la inocencia le dice al consultante, los primeros impulsos del corazón suelen ser genuinos y por tanto buenos. Y le dice al consultante, para empezar, puedes hacer ofrenda de lo que pretendes, pero vas a deber hacerlo de manera testimonial, porque el transicional es el estado de desconexión representado por el hexagrama 12, donde el noble, aunque tenga que padecer carencias y soledad, no se vincula con el vulgar. La línea segunda, sobre el contexto anterior, le sigue diciendo al consultante, entrégate a la labor por la labor misma, sin segundas intenciones y sin desviarte de tu esencialidad. Es lo que corresponde en este momento al Tao, a tu Tao y a tu consulta, como además certifica el transicional, que es la manera correcta de llevar el porte tuyo con tu consulta en este momento en el mundo sin que el mundo te revoque con sus leyes. La línea tercera, la línea tercera del hexagrama 25
de la inocencia, pese a estar en el contexto de la inocencia, pues le dice, no vayas a ser un prematuro depósito de confianza en cuanto llegues ante la abierta comunidad. En la primera calle que encuentras, hace un depósito de aquello que llevas, y el desarmado que vive dentro de la comunidad, que también solo el noble tiene capacidad para saberlo distinguir, aunque deba respetar las diferencias, pues ha hecho un depósito prematuro que le van a robar. Y de esto se debe abstener el consultante que ha obtenido estas líneas. La quinta, que también muta, le dice al consultante de otro tenor. Sin embargo, para mal que en ti no haya donde arraigar, porque tu manera de procesar la claridad y la corrección de tu alimentación es como una mordedura tajante, quitando, que busca la justicia y quita lo intromiso, pues obviamente no debes tomar ninguna medicina extraña, sino mantenerte en tu manera de procesar, tu manera de curarte a ti mismo, de alimentarte, de proveerte de elementos de salud, de manera que penetra con profundidad y transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es el de la alimentación. La imagen está compuesta por una línea ya en el principio y una línea ya en la sexta línea. De manera que muestra una boca con los labios al principio y al final. Esto indica la manera correcta de alimentar. Quiero decir que el arquetipo es el de la alimentación y el deber, el de alimentarnos perseverantemente de manera correcta, tanto en los principios espirituales, racionales, ilegales y fisiológicos, es decir, aquello que comemos también, todo. Y también cómo hablamos, de qué hablamos y con quiénes hablamos. Ojo con todo esto que forma parte de la alimentación, ya sea correcta o incorrecta, y rectificarla para ser perseverante en una alimentación digna. Dentro, perdón, de este contexto, la línea primera nos lleva al 23, la segunda al 41, la tercera al 22 y la cuarta al 21. Primera línea de la alimentación, línea yang por demás. Solo hay dos, una al principio y otra al final. El texto tradicional le dice al consultante, eh, deja escapar tu tortuga mágica y me miras a mí con la comisura de los labios caídos. Esto es humillante y vergonzoso. El complementario es el transicional, el 23, el derrocamiento de seguir así. Toma la parte positiva del derrocamiento, que en lugar de emprender así, lo que debes hacer es fomentar tu base, tu tortuga mágica, con generosidad. La línea segunda le sigue hablando con un matiz diferente, pero de error al consultante. No por ilusión banal busques que te vayan a alimentar otros, que te alimenten otros. No te dejes querer, porque tú mismo, si controlas deseos y pasiones, como el arquetipo transicional te indica, el 41, la merma de los bajos deseos y pasiones, para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de que se ocupa, podrá subvenir tus propias necesidades de alimentación. La línea tercera, lamentablemente el consultante tiene una dura mollera, permítame la expresión, quiere seguir alimentándose viciosamente o de droga o de golosina. Y esto es absolutamente humillante. Lo que tiene en cabecera, lo que tiene ante sus ojos es un espejismo, como indica el complementario transicional, el hexagrama de la bella forma, que si bien en la naturaleza adorna adecuadamente
aquello que adorna, lo que es sustancial, pero en el campo de lo humano puede encubrir, como en este caso, un espejismo. La cuarta línea, después de estas duras advertencias, pues dice que lleva el hexagrama 21, que el consultante la imagen es de un tigre al acecho de la presa, porque tiene a los cachorros muertos de hambre y él mismo le rugen las tripas, de manera que está avisorando, escrutando cómo el contexto es la mordedura tajante, pasamos del tigre al noble, que busca la claridad por medio de la justicia y de desobstruir del proceso correcto de alimentación aquellos elementos impertinentes que él mismo arrastra. Sagrama 21, crear un modelo que quite el medio para producir una alimentación debidamente correcta. Complementario transicional, penetrando con profundidad y transformando con claridad en elevados elementos de civilidad. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el trigrama repetido Kan, lo abismal, el peligro. El hexagrama 29, efectivamente, peligro objetivo, no subjetivo, pero también tenemos un gran magisterio fertilizador como el del agua, que fiel a sí misma discurre con transparencia y con total adaptación a lo que le impone el terreno circunstancial, fluyendo siempre con facilidad por donde le permite la gravedad. Si así, luz en tu corazón y en lo que haga, como dice el texto tradicional. Dentro de este contexto, muta la línea tercera que lleva el hexagrama 48, la cuarta que lleva el 47, la quinta al 7 y la sexta al 59. La tercera línea dentro de este contexto de peligro objetivo le dice al consultante: estás entre la espada y la pared. Para atrás no puedes retroceder y para adelante te clavaría la punta de la espada en el esternón. Contente en el terreno que te indica el complementario transicional con los elementos básicos, elementales del hexagrama número 48. El pozo, agua, lo elemental, ahí donde está. La cuarta línea, primera del trigrama superior, asumiendo el consultante lo anterior, poco a poco, como por un ventanuco, vas a recibir un cuenco, esforzarte en sobrevivir con lo que te alcance, un cuenco de arroz y un cuenco de agua, con lo que puedas ir arañando a ese cuenco a esa tronera para que entre la luz, deberás conformarte, porque esto, como indica el transicional, dentro de las dificultades en que está, es prueba del carácter. El 47 es el arquetipo de la opresión y de la desazón, pero que no viene para fastidiar al ser humano, sino para probar su talante, su carácter, en virtud de redimensionarlo humanamente y de que atenúe, cuando no limpie totalmente, su rencor contra el destino, que no tiene sentido, argumentando racionalmente los méritos que puede considerar para sí mismo para tener derecho a algo más que lo que la realidad le da. La línea quinta, dentro de este contexto de peligro objetivo, pues le dice al consultante: no tengas ningún proyecto previo, disciplínate a seguir discurriendo conforme van viniendo las circunstancias y fluye como un ejército sabiamente dirigido por un general, conforme a la necesidad perentoria y disciplinadamente por donde la gravedad te vaya. No tengas más proyectos que seguir fluyendo dentro de estas circunstancias, porque el agua no tiene pretensiones
en el lugar en el que está, sino de seguir fluyendo en cuanto la naturaleza le propone un deslinde. La sexta línea, que también muta sobre la anterior, pues lamentablemente descubre al consultante en una prisión envuelto por lianas entre rocas y espinos, pero que son objeto de sus propios vicios y pasiones. De manera que el complementario transicional, arquetipo número 59 de la disolución, básicamente de manera prismática para el consultante, que la capacidad de llevar la razón a penetrar en el egoísmo y en base a elevados principios celestes, ser capaces de diluir el ego que nos separa de adquirir más amplios campos de humanidad. De manera consultante que penetra lo aparente en profundidad y con luz abundante transforma en civilidad. El siguiente arquetipo, carecemos de luz, estamos en medio. Vamos, estamos en un entorno donde se ha puesto el sol, el grama número 36, el oscurecimiento de la luz, y lo que prevalece en el entorno son elementos vulgares que si el noble quisiera hacer brillar ahí una idea, sería arrollado por la masa inerme. De manera que dentro de este contexto la línea primera lleva al 15, la segunda al 11, la cuarta al 55 y la sexta al 22. La primera línea dentro del contexto del ocultamiento de la luz, el noble consultante tenía pretensiones de lanzarse a un proyecto y le dice, eres sorprendido por los malvados que te abaten como en el tiro de pichón, pliega las alas y además habrás de tomar hospedaje allí donde vive en el medio en que está el vulgar y tendrás que soportar sus chanzas. El texto tradicional dice, el noble durante 3 días no tiene de qué comer, pero internamente sí tiene de qué orientarse. Y con esta actitud ya está equilibrando los extremos, modestamente, como indica el complementario transicional, arquetipo de la modestia. La línea segunda, sobre la anterior, ve al noble en esa situación, en un paso más allá, en el que ha sido herido en el muslo, eh, herido, tiene que pagar un peaje, pero no es por su propio egoísmo y por querer hacerse brillar a sí mismo, sino porque defiende una causa en la que están comprometidos otros seres u otros elementos que, por los que él ha tenido que dar la cara, por así decir, para conjugar en lo posible en paz las energías yin y yang, como indica el complementario transicional de esta línea sacrificada de peaje con el hesagrama número 11. La cuarta línea, dentro del contexto de la oscuridad de la luz, y ya primera del trigrama superior, le llegan noticias dentro de todo este contexto que está viviendo el consultante, de tener que abatir las alas, plegar las alas, el, el recibir una herida, pues le llegan palabras por algún congenial o de alguna manera en su bregar de algo que se viene precipitadamente a por él, un peligro. Y entonces cuando lo tiene claro en el interior, en función de estas advertencias, ojo, consultante, estate alerta. Y cuando lo tienes claro en el interior, pues inmediatamente, como es de justicia, pone pie en polvorosa y sale del portón y el patio, abandonando la zona del peligro, como indica el complementario, la línea cuarta de esta línea, de este mutación de esta hesagrama que lleva a la plenitud, el hesagrama 55, que implica lo que antes he dicho. Cuando la cuestión está clara dentro, pie polvorosa para quitarse del medio.
La sexta línea le da un leve consejo o una leve compensación al consultante. Le dice, salud podía haber subido en principio para bien, pero se desvió y ha subido para mal. Pero como el mal no puede vencer de manera definitiva, está pronto a convertirse en un artilugio de artificio que por medio de lucecita va a acabar en ceniza. Esto viene indicado por el transicional, el Sagrama 22, arquetipo de la bella forma, que representa en este aspecto la fase terminal de esa incursión que pudo haber sido para bien, pero que necesariamente se ha desviado al mal y que ya le queda poco tiempo para consumirse a sí misma. Es de manera consultante que penetra lo oscuro con profundidad y con elevada luz podrás transformar. El siguiente arquetipo está conformado por la estructura tradicional del clan, que es la fragua donde se forjan los valores y principios, las individualidades que diferencian el caos anterior de lo que ha de ser la civilización. De momento estamos dentro del plan. El Sagrama 37, donde muta la línea primera que lleva al 53, la segunda que lleva al 9, la cuarta que lleva al 13 y la quinta que lleva al 22. La primera línea dentro del clan, estamos todos reunidos en torno a la mesa y los padres han extendido los papeles. Tu hijo te encargará de esto, yo me encargaré de aquello otro, tú o la madre, el padre, el hijo mayor, todos, cada uno, nuestro proyecto de vida es este y lo vamos a cumplir de esta manera, como indica el transicional, esa grama número 53 de la evolución gradual, donde cada paso es importante que se cumpla fielmente para terminar finalmente de una manera ejemplar. La segunda línea dentro del plan le dice: un buen administrador no es nadie para permitirse meter caprichos dentro de la estructura en la que ya debe ocuparse, tanto de lo espiritual como de lo material. De manera que el consultante echa mano del hexagrama transicional, la fuerza domesticadora de lo pequeño, cuya capacidad fundamental estriba en llevarla al interior para refrenar esos impulsos y adecuar esa impetuosidad del carácter impertinente, que son esquirlas, ariscas que hay que limar para adecuar al contexto en el que debe desenvolverse el administrador. La cuarta línea, que es la primera del exterior, pues este consultante ha debido asumirlo debidamente, de manera que el texto dice: él o ella es la riqueza de su casa, el pilar de sostén, pero también lo es además frente a la comunidad abierta, que es el arquetipo que se muestra como transicional de esta línea, el 13, comunidad con los hombres en lo libre. La línea quinta, que corresponde a la gobernación, al amo de la casa, al dueño de la empresa, a la ama de la casa, que se dirige a la gobernación de su entorno y que, lejos de inspirar temor, como mal entendido tiene muchas personas en nuestra cultura, de que el dueño, de que el propietario, de que el director ha de llegar infundiendo temor, llega de manera que agracia el entorno, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de terminar las obras con bellas formas, de manera adecuada. Así que penetra lo aparente con profundidad y transforma en civilidad, elevando a la claridad. El siguiente arquetipo nos topamos con obstáculos, impedimentos, el 39. El noble, dice el texto, ante el peligro,
ante los impedimentos, primero se para analizar qué vínculo personal puede tener con el peligro. Y a partir de ahí sigue su razonamiento para ver cómo finalmente logra sortear esas dificultades. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al 48, la cuarta lo hace al 31, la quinta al 15 y la sexta al 53. La segunda línea, que lleva al 48, le dice al consultante: tranquilo, los impedimentos que tienes delante no son debido a tu negligencia, a tu sentido de irresponsabilidad. Eres una persona que te está ocupando adecuadamente de aquello que te compete, y esto del devenir de dificultades es inevitable y no te corresponde a ti por negligencia. De manera que con el transicional, que es en el pozo de lo comunal de tu entorno, podrás subvenir las necesidades de este momento. La cuarta línea, que muta al hexagrama 31, pues le sigue hablando ya primera del trigrama exterior. Le dice: tú solo ciertamente no podrías ser capaz de solventar el asunto, pero si corteja, ya que está muy próximo al sentido central de la gobernabilidad, pues vas a poder cortejar en ese entorno ayuda adecuada por medio del arquetipo 31. Aquí está tu interior, no pretendas saberlo todo y corteja, permeabilizarte con sabiduría para un buen ensamblaje. La línea quinta, ya en plena gobernación y con debida actitud en la gobernación, debes enfrentar las dificultades, pero van a venir ayudantes capaces, o debes proveerte de ayudantes capaces en el entorno para equilibrar adecuadamente, en términos de modesto equilibrio de justicia, lo que sobra de más por lo que falta de menos. La sexta línea, que también muta dentro del contexto en el que estamos, te dice: en las dificultades que ya hemos detectado previamente, no era cuestión de ir hacia afuera, y ahora en la cumbre tampoco es hacia afuera, sino de volver hacia adentro conjuntamente con las ayudas pertinentes para establecer una base de evolución que sea ejemplar, donde cada peldaño esté bien establecido y donde finalmente la cuestión pueda terminar un poco ilustrativamente para el entorno, de una manera elevada. De manera que penetra la apariencia con claridad y transforma con elevado criterio de civilidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es el de la cosecha. Vamos todos para el templo común. Todos los veneros y arroyos del entorno confluyen en un lago. Este lago tiene un vínculo con lo espiritual, así como la música, como el templo. Y es preciso que las individualidades estén dispuestas a sacrificar por el resultado final de la cosecha, y también de que estén advertidos de que no todo el que se une a tu lado lleva la misma finalidad. Dentro de este contexto, muta la línea segunda, que lleva al 47, la tercera, que lo hace al 31, la quinta, que lleva al 16, y la sexta, que lleva al 12. La segunda línea de esta marcha hacia lo común, que nos reúne en altura, reconoce en el consultante una disposición interior veraz, y le dice: puesto que tu llamado interior y tu actitud responden con sinceridad a este principio convocador, lo que te hace falta es un pequeño sacrificio que debes aceptar como prueba caracterial, puesto que así lo indica el transicional, el hexagrama 47, que significando la opresión y la desazón viene a probar el carácter para el hexagrama 47.
para que redimensiones tu individualidad desde tu perspectiva subjetiva en relación al contexto general y disminuyas el rencor adecuándote a esta consonancia que en el fondo sientes. La línea tercera te dice, aunque puntualmente veas que todos están ya congregados y que tú ya no encuentras allí donde, tangencialmente no hay falla en que te dispongas interiormente aquietado, sin pretender saberlo todo, a cortejar un posible ensamblaje por medio del cortejo significado por el transicional hexagrama número 31. La línea quinta, central del trigrama superior, le dice, sin embargo, en relación a este ideal, debes perseverar porque ya se advirtió en relación al general, al espíritu general de la reunión, que si bien había que hacer un sacrificio como le ha exigido al consultante la línea segunda, también le advertía de que no todo aquel que se acerca lo hace investido interiormente por las palabras que ha exteriorizado. Tenemos compañeros de viaje que nos siguen ese ideal. De manera que en la línea de gobernación se debe ser muy prevenido en relación a esto y como indica el transicional, afina el oído, el transicional 16, el entusiasmo, pero que fundamentalmente implica el espíritu de la música y que fundamentalmente requiere la finura de oído como para captar el fondo de vibración. No vaya uno a amarrar por ir con otro cante. Y esto es lo que debe afinar el consultante en su línea de gobernación para no dejarse engañar por los cantos de sirena que pueda haber en el entorno. La sexta línea, dentro de este contexto, le dice, debes perseverar en tus principios, aunque no lo hayas logrado conectar con el corazón cálido del sentido de la reunión. Estás orbitando, pero no pierdas, no te vayas a perder en la lejanía, aunque estés lamentándote y llorando por no haber conexionado con el corazón, pero tu esencia permanece intacta. Y como el noble del arquetipo transicional, ante el ascenso de lo vulgar, aunque tengas que padecer carencia y soledad, mantente al amparo de tu esencialidad. Así, desde lo aparente, debes penetrar y transformar con luces a civilidad. El siguiente arquetipo con que nos encontramos es el de la pelea, abarca un amplio espectro desde la pelecha de la piel, el cambio de la densidad de la piel de los animales en verano, en invierno, hasta las estaciones del año y las grandes revoluciones estatales. Arquetipo de la muda o la revolución. Elementos que, sin embargo, son el contexto global, pero que no deben llevar a producirse si no se tiene la sabiduría suficiente conjugada con los elementos ejecutivos y con el tiempo adecuado. Dentro de este contexto muta la línea primera al hexagrama 31, la segunda al 43, la quinta al 55 y la sexta al 13. La primera línea dentro de la revolución le dice al consultante, no, a la primera habladuría que oiga, lanzarte a revolucionar para nada. Párate ahí, toma modelo del transicional, el aquietamiento de Ken, no pretendas saberlo todo y disponte con buen oído, serenamente, a cortejar el entorno de la realidad para poder producir un ensamblaje pertinente, no impertinente y prematuro. La segunda línea sobre la anterior dice, así en el propio día, basado en principio, deberás
tomar sentido de alarma para cómo solventar la debilidad que tiene el gobierno, que no debe ser atacada con violencia, no debe ser solapada en los defectos propios y sí en un enérgico movimiento en un sentido positivo. La línea quinta, central del trigrama superior, ha asumido los dictámenes anteriores. Aquí ya sí se trata de poner las leyes claras como las rayas del tigre cuando se muestra dispuesto en la sabana. Cuando las cosas están claras en el interior, como indica el complementario transicional, esa grama de la plenitud, se han debatido suficientemente, poner ejecutivamente las leyes que sean diáfanamente perceptibles por todo el entorno, sobre quienes van a tener ejercicio de compromiso. Así que sobre la anterior de gobernación también muta la sexta, que es la de la sabiduría. Y hay una distinción muy pertinente. Dice, el noble sabe llevar la revolución hasta con elegancia. Aquí muestra, a diferencia de las rayas del tigre, que eran perfectamente nítidas, aquí es la elegancia de la piel del leopardo, de la pantera. El noble es capaz de terminar la cosa con elegancia. El vulgar ante la comunidad, que es el arquetipo transicional, comunidad con los hombres en lo libre, simplemente se limitará a simular aquella elegancia. De manera que, ojo, consultante, penetra en lo aparencial y eleva con claridad en civilidad. El siguiente arquetipo que abordamos nos llega a la conmoción del trueno, de la providencia, que no viene meramente para amedrentarnos, sino para que, parándonos de la inercia que llevamos, analicemos aquellos contenidos reales sin tirarlos, pero sí que nos deshagamos de todo lo superfluo y saquemos una recta regla para no pisar camino que no se corresponda con el que la divinidad nos tiene previsto en nuestro destino. Dentro de este contexto, muta la línea primera, llevando al hexagrama 16, la segunda línea, que nos lleva al hexagrama 54, la tercera, que lo hace al 55, y la sexta, que nos lleva al hexagrama 21. Primera línea dentro de este contexto de la conmoción. El texto tradicional le dice al consultante, ciertamente la conmoción le llega a unas criaturas antes que a otras, y a ti pues te llega muy pronto. No tires las virtudes de que posees en realidad, así como el arquetipo del oferente, del primogénito legendario de la tradición literaria del 51, no tira las ofrendas, pero sí analiza que no llevar elementos superfluos y saca una recta regla para caminar. Esto para la primera línea de mutación. Con el complementario transicional, que es el hexagrama 16, el entusiasmo, pero cuya cualidad prismática fundamental para la consulta es afina el oído como el espíritu de la música, que también representa el hexagrama 16, afina el oído en relación a cuál es el tenor en el que debes marchar por el mundo, para no marrar, para no ir con un ritmo diferente. Y así cuando lo hayas logrado integrar, pues podrás empáticamente sumarte a la marcha e incluso marcar pasos tú mismo. La línea siguiente dentro del contexto, la segunda, que nos lleva al hexagrama 54, dice cuando la conmoción se reitera y el espanto visceralmente, conforme a tu deseo del corazón, te
te propondría huir de la situación. Pero el noble, por la eternidad del fin, reconoce que responder a los instintos cuando lo que corresponde es someterse al deber es impertinente. Ciertamente hay pérdida. Y aquí, en este complementario transicional que dice, contén los deseos del corazón de huir y huye, pero no huya, sino refugia, busca refugio en tus montañas interiores, conforme al deber, que es lo que manda la segunda línea. La tercera línea en mutación nos lleva al hexagrama 55 y le dice al consultante sobre los dictámenes anteriores. Toma fondo para saber encajar y coge cintura para esquivar y coge inteligencia y justicia para contestar, como indica el complementario transicional, hexagrama 55 de la plenitud. Cuando la cosa está clara en el interior, inmediatamente pon en práctica, es decir, responde con justicia a los distintos envites de la conmoción. La sexta línea es una línea terminal dentro de este contexto de la plenitud y le dice, ojo, consultante, todo en tu entorno está muy movido, los amigos, los colegas o el entorno circunstancial te incita a que te muevas, pero y no te van a alcanzar hasta en la espalda los empujes, las influencias, pero tú debes permanecer en tu propia manera de procesar cómo distribuyen los elementos de justicia en pro de una correcta alimentación de ti y del proceso en el que estás inmerso. No te dejes mover por el entorno. Así que penetra el asunto en su oscuridad y con clara luz transforma elevando sensibilidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos hoy lo representa el hexagrama número 58, el encuentro con los pares, eh, que no son los colegas circunstanciales, no son los vecinos, no son ni siquiera los compañeros de trabajo, sino aquellos seres electos con los que ya tenemos pruebas de reciprocidad efectiva. Dentro de este contexto de paridad, se mueve la línea primera, que lleva el hexagrama 47, la tercera que lo hace el 43, la quinta que lleva el 54 y la sexta que lleva el hexagrama 10. La primera línea del hexagrama del 58, pues en largo, le dice al consultante, si serenamente te llegas a contentar con lo que te va saliendo al paso, la prueba del carácter con logro vas a poder superar. La prueba del carácter viene determinada por este complementario transicional, que es el 47, el arquetipo de la opresión, la desazón, pero que esencialmente es prueba del carácter para redimensionar la subjetividad del consultante en relación con la realidad de su ser en el mundo, de su singularidad. Y también para que deje de luchar con elementos racionales, argumentando sus méritos y atenúe el rencor cuando no lo limpie del todo de la rebelión contra el destino. Prueba del carácter, pero que si serenamente se conforma con lo que le va saliendo al camino, podrá salir crecido. La línea tercera de este contexto de lo sereno dice, sin embargo, no andes abierto a cualquier excitación externa, a cualquier cosa que pase, te llama la atención y te vas detrás. Eso significa una vacuidad en tu interior, que responde a una debilidad en tu gobierno, como detecta
el transicional. Hay 5 líneas ya, sí, pero la cabeza la rige una pasión, un capricho que hay que desalojar para que no produzca un derrocamiento. No se debe hacer con violencia, pero tampoco enmascarando las propias deficiencias, de manera que estudia la manera de dar un vuelco a esta situación. La línea quinta, el vuelco ya, la línea quinta, sin embargo, es de gobernación, dentro del contexto central del trigrama superior, le dice al consultante, pero la cuestión tampoco es que espete aquello que hierve en tus entrañas populeras. No lo caigas en el error de yo lo que me dice el corazón es lo primero que espeto. Eso sería corrosivo. El noble, por la eternidad del fin, como indica el transicional, que es subordinar los deseos del corazón esencialmente al deber en el que uno está inmerso, por la eternidad del fin, controla sus pasiones y los caprichos de su corazón, no emprendiendo de esa manera. Y la sexta línea, dentro de este contexto con la paridad, pues ya teníamos en la tercera que había una vacuidad en el corazón y aquí hay una exhibición en la puerta de la casa vanidosa, que se deja seducir por todo lo que pasa en el entorno y que el texto le llega a decir, si dejas tu destino en manos del albur, es asunto tuyo, pero lo propio sería que te adecuaras al porte adecuado conforme te exige tu Tao, que es el transicional, esa grama número 10. Analiza con claridad dónde debes poner tu pie para adoptar el porte adecuado. Así que penetra el asunto de forma raigar, pues con claras luces habrás de ofrendando elevar a civilidad. El siguiente y último eslabón de la cadena de consultas de hoy lo compone el hexagrama número 61. Abajo Tui, lo sereno, arriba Sun, la capacidad racional de penetrar los asuntos, el centro hueco, para, significando que sin prejuicio debemos aceptar serenamente y analizar con profundidad racional hasta asimilar como propio aquello que tenemos enfrente, para también finalmente poderlo expresar con capacidad de verdad transformadora en el exterior. Dentro de este contexto, muda la línea primera llevando al hexagrama 59, la tercera al 9, la cuarta al 10 y la quinta al 41. La primera línea dentro del contexto de la verdad interior le dice al consultante: en principio, todo en disposición y sin segundas intenciones. Y para que ello resulte siendo así, toma ejemplo del 59, hexagrama de la disolución, que fundamentalmente estriba en la capacidad de penetrar la razón, los enrocamientos del propio egoísmo, para disolverlo en función del reconocimiento de la alta dependencia de lo alto que tenemos de todo, para poder abarcar mayor campo de humanidad. Así que sin segundas intenciones y limpiando el egoísmo para abarcar más campo de humanidad. Esto es todo en principio. La línea tercera tiene un toque de atención importante y dice, tu consultante no te debe dejar mover por la alegría que viene cuando vienen tus amigos con panderetas, te sientes muy contento y te sumas, y cuando se van lloras de pena. Aquí se denota que el centro de tu vida no está radicado en tu interior. Por tanto, toma nota del complementario transicional
que es fundamentalmente el sagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que tiene la capacidad de dirigido al carácter, irlo refinando de todos esos elementos que deben ser devastados para adecuarnos a las circunstancias de manera pertinente. La línea cuarta, que muta ya en el trigrama externo y que lleva el hexagrama 10, pues le dice al consultante, debe estar dispuesto a separarte del grupo, de la grey, del entorno que te ha acompañado hasta este momento, ideas, compañeros, propósitos, porque ahora mismo un vínculo de orden superior te exige eso en tu momento pertinente del Tao, como indica el complementario transicional, poner la huella en el mundo con un porte adecuado. Y el porte adecuado implica que te desprendas de la grey a la que antes, en la que antes te sentías arropado. La línea quinta, así ya en la línea de gobernación y dentro del contexto en el que estamos, con profunda verdad, sacrificando, como indica el complementario transicional, el sagrama número 41, los deseos, caprichos y veleidades, podrás obtener un mejor gobierno de ti mismo y de aquello de que te ocupe, especialmente ahora con el objeto de tu consulta. Así que a través de lo aparente, transforma con claridad en más elevada civilidad. Y con esto pues terminamos el estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.